Me llamo Barrett Reed. Tengo 26 años y soy artista de cerámica. Vivo tranquilo en Livingston, un pequeño pueblo escondido en el Paradise Valley, donde el río Yellowstone fluye perezoso y los vientos de montaña traen cada mañana el aroma fresco del pino. Ese día, Livingston estaba tan silencioso que podía escuchar claramente el giro constante del torno bajo mis manos, el suave deslizamiento del barro entre mis dedos, el bajo retumbar del horno como un viejo amigo susurrando. Mi estudio de cerámica, Steel Hands, está al final de una estrecha calle de adoquines, con las ventanas abiertas de par en par para recibir la brisa de la montaña. El olor a tierra húmeda y esmalte impregnaba todo el espacio. Yo estaba moldeando un jarrón alto, de cuello esbelto y boca ancha, el estilo que mi abuelo siempre alabó por tener alma. De repente, sonó el teléfono, una vez, 2 veces. No tenía prisa. Los clientes solían llamar temprano en la mañana, mientras los amigos enviaban mensajes. Me sequé las manos con el delantal y miré la pantalla. Apareció un nombre, mamá. Mi corazón pareció detenerse. 8 años. 8 años desde que me fui en silencio de Bosemán, sin despedidas, sin llamada, sin mensaje. Pensé que ella me había olvidado. Mis manos temblaron ligeramente. El barro se había quedado atrapado entre los pliegues de mis dedos, y me quedé allí mirando la pantalla parpadeante como si fuera una advertencia. «Hola», dije. Mi voz estaba ronca, como si mi garganta estuviera obstruida por barro. «¿Barrett?» Su voz temblaba, desconocida, como si hablara desde otro mundo. «El abuelo Tucker ha muerto». De repente, el estudio quedó en silencio. El torno dejó de girar. El retumbar del horno desapareció. Todo lo que quedó fue el golpe de mi corazón en mis oídos. El jarrón que sostenía, aquel que había estado moldeando durante 3 días, se deslizó de mis manos, cayó al piso de baldosas y se rompió. Los fragmentos de porcelana volaron por todas partes, el barro salpicó mis piernas y se pegó a mis jeans. No me agaché a recogerlos. No podía moverme. El abuelo, el único que realmente me había visto. El único que me había abrazado sin necesitar una razón. El único que me dijo, no tienes que ser el mejor. Solo sé tú mismo. Se había ido, llevándose consigo el último ancla que tenía en esa familia fría. En el funeral, en la iglesia St. Helena, mi madre continuó con la voz entrecortada. La familia quiere que regreses. Esta es una oportunidad para sanar. Sanar. La palabra sonaba como una broma. Me quedé en silencio. Incapaz de hablar. Reacio a hacerlo. En mi mente aparecieron imágenes del abuelo, sus manos callosas sobre las mías, enseñándome a girar el torno, enseñándome paciencia. El barro no tiene prisa, y las personas tampoco deberían tenerla. Barrett, ¿sigues ahí? Llamó mamá. Iré, respondí, mi voz tan suave que apenas la oía yo mismo. La llamada terminó. El teléfono se deslizó de mi mano y cayó sobre la mesa de madera, la pantalla todavía encendida. Me quedé allí, entre los fragmentos del jarrón roto, entre el olor a barro y esmalte, entre la tarde silenciosa de Livingston que parecía no haber cambiado. Pero dentro de mí, todo se estaba derrumbando. Me arrodillé, recogiendo los fragmentos de porcelana. Uno por uno, cada filo cortaba mi piel, pero no sentía dolor. Solo frío. Frío que calaba los huesos, como el día en que tenía 18 años y me fui de casa sin que nadie lo supiera. Como el día que comprendí que era solo una sombra en mi propia familia. 8 años. 8 años construyendo una nueva vida aquí. Este estudio de cerámica era mi hogar. Los aprendices eran mis amigos. Los jarrones y cuencos que moldeaba eran mi respiración. Pensé que había escapado de Bosemán, de aquella familia que solo sabía amar con palabras, con apariencias, con logros. Pero ahora, el abuelo se había ido, y yo tenía que regresar. Me levanté, secándome las manos con la camisa. La pila de fragmentos seguía allí, brillando bajo la luz de la tarde. Los miré largo rato. Luego tomé la escoba y los barrí,
sin guardar un solo pedazo. Ese jarrón estaba muerto, como el abuelo, como una parte de mí. Por primera vez en 8 años, cerré el estudio temprano. Conduje hasta mi pequeña casa alquilada en las afueras, abrí el armario y saqué el único traje negro que tenía, el que compré para la primera exposición del estudio. Lo doblé cuidadosamente en una maleta, sin llevar nada más. Solo un cambio de ropa, documentos y una vieja foto de mi abuelo y yo junto al pequeño taller de cerámica junto al río. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana observando cómo las montañas Absaroka se hundían en la oscuridad. Pensé en él, en las tardes en que me recogía cuando mis padres estaban ocupados con sus carreras o con Albán. Cuando mi hermano brillaba en los estadios y mi hermana era la princesa del hogar. Solo él. Solo el estudio de cerámica. Solo el aroma del barro y su risa sonora. Me pregunté, si no regreso, ¿me culpará? Si regreso, ¿tendré la fuerza para enfrentar a esa familia? Mi padre, que nunca me miró con orgullo. Mi madre, que nunca me defendió una sola vez. Mi hermano, que siempre me vio como un perdedor. Mi hermana, siempre perdonada solo por ser la menor. No lo sabía. Pero había algo claro, debía regresar. Por él. Por mí. Me senté en la vieja pick-up. El motor rugía mientras tomaba la enero del 90 rumbo a Boseman. Millas de carretera interminable se extendían ante mí, flanqueadas por las praderas doradas y marchitas del final de otoño, con las escarpadas montañas brille cubiertas de nieve a lo lejos. El viento frío se colaba por la ventana entreabierta, trayendo el aroma de pasto seco y tierra basáltica. Encendí la radio, pero solo crepitaba con señales débiles. Finalmente la apagué, dejando que el silencio me envolviera. Y en ese silencio, los recuerdos regresaron como un torrente. La vieja casa apareció vívida en mi mente. Una mansión victoriana de 2 pisos, pintada de blanco, con techo de tejas rojas, valla de madera azul pálido y el jardín delantero lleno de rosas, cuidadas meticulosamente por mi madre. Desde fuera, parecía cálida, como una portada de revista de arquitectura. Grandes ventanales, cortinas blancas ondeando, humo elevándose perezoso por la chimenea en las noches de invierno. Pero al cruzar la pesada puerta de roble, el aire era tan frío como un sótano de hielo. Las risas eran escasas. Las alabanzas, aún más. Solo se escuchaba a mi padre teclear en su estudio, a mi madre hojeando revistas de moda, a mi hermano Caden contando historias de fútbol a gritos y a mi hermana Meera quejándose por nuevos juguetes. Mi padre, Coenreed, era un hombre alto, de hombros anchos, con el cabello peinado hacia atrás y siempre vestido con traje gris o azul marino. Su corbata anudada tan fuerte que parecía asfixiarlo. Dirigía una reconocida empresa de materiales de construcción en Montana. Para él, los logros eran la única medida de valor. Un A en el boletín, un trofeo de campeonato de fútbol, un primer lugar en debate. Eso era lo que merecía su sonrisa. Todo lo demás, aire. Recuerdo una vez que llevé a casa un boletín lleno de A, excepto una B y en educación física, porque odiaba correr. Lo puse nervioso sobre la mesa del comedor. Mi padre lo miró, frunció el ceño. B y en educación física, ¿planeas ser oficinista toda tu vida? Luego se giró hacia Caden, que acababa de anotar el touchdown ganador en las semifinales. Hijo, estoy orgulloso de ti. Caden sonrió ampliamente, recibiendo una palmada firme que hizo que su camisa se arrugara. Yo doblé silenciosamente el papel, lo guardé en mi mochila y tragué un nudo en la garganta. Mi madre, Leilani Reed, era todo lo contrario. Pequeña, de largo cabello dorado, siempre con vestidos florales pálidos y un leve perfume Chanel. Afable con todos fuera de casa, pero en el hogar el silencio era su arma. Creía que callar preservaba la armonía, el perfecto disfraz de la familia Reed. Mi hermano mayor, Caden, 3 años mayor que yo, era una versión en miniatura de papá. Alto, de hombros anchos, sonrisa confiada que brillaba bajo las luces del estadio. Capitán del equipo de fútbol de la secundaria Boseman, beca deportiva en la Universidad de Montana y luego vicepresidente de ventas en la empresa de papá.
Donde quiera que iba, la gente aplaudía, tomaba fotos, lo elogiaba. Caden Reed, el futuro de la industria de la construcción en Montana, decía papá, con los ojos brillantes. Y yo era solo la sombra de su luz. Mi hermana menor, me era, 5 años menor que yo, era la princesita de mamá. Cabello rizado dorado, ojos azules, voz dulce como el caramelo. Podía derramar café sobre la alfombra persa y mamá solo sonreía. Todavía eres pequeña. Está bien. Meera podía saltarse clases para estar con amigas. Papá fruncía el ceño pero lo olvidaba por la noche. Y yo, el hijo del medio, no lo suficientemente destacado para recibir orgullo, ni tan joven para ser mimado. Era la sombra borrosa en el retrato perfecto de la familia. Sacaba buenas calificaciones, pero nunca era la valedictorian. Tocaba piano, pero nunca competía. Ayudaba con las tareas domésticas, pero nadie lo reconocía. Poco a poco, aprendí a acostumbrarme a ser olvidado. Aprendí a callar, a encogerme, a dejar de esperar palmadas o abrazos. En la cena, me sentaba al final de la mesa, comía rápido, hablaba poco. Mi habitación estaba en el último piso, pequeña, con ventana hacia el techo del vecino. A menudo miraba las luces de la ciudad de Bosemán y me preguntaba si alguien en esa casa siquiera se acordaba de mí. Y, afortunadamente, estaba el abuelo Tucker. Se jubiló temprano, compró un pequeño terreno junto al río Gallatin y construyó un pequeño estudio de cerámica de madera de pino. Alto y delgado, cabello blanco como la nieve, manos callosas y marcadas por años como carpintero, pero con ojos cálidos y amables como un hogar en invierno. Cada viernes venía a recogerme después de clases. «Súbete, chico. Hoy haremos un jarrón de flores». Yo subía, el aroma del cuero y el tabaco de su chaqueta flotando en el aire. Su estudio estaba escondido detrás de sauces llorones, con techo de hojalata verde. Dentro, un torno de pie, un viejo horno a gas y docenas de jarrones de porcelana alineados en las paredes. Me enseñaba a moldear barro rojo, que él mismo recogía del río. «El barro también tiene alma, hijo. Trátalo con cuidado y te escuchará», decía. Contaba historias de su juventud, de cómo construía casas, de cómo mi abuela murió joven, de lo travieso que era mi padre cuando niño. Yo me sentaba a su lado, manos cubiertas de barro, escuchando. No necesitaba ser excepcional. Solo ser yo mismo. «No todos los que viven bajo el mismo techo saben amar», dijo una vez, cuando papá me regañó por romper un vaso. «El hogar es donde te aman, no donde tienes que probar tu valor. Si nadie aquí te ve, ven a mí. Yo te veo». Con él, finalmente sentí que tenía valor. Colgaba los jarrones que hacía, aunque estuvieran torcidos o el esmalte corrido. «Hermoso, chico. Tiene alma». Me enseñó paciencia. El barro no tiene prisa, y las personas tampoco. Me enseñó a escuchar el giro del torno, la suavidad del barro bajo mis manos, el río fluyendo afuera. Esas tardes con él fueron el único calor en mi fría infancia. Dormía los fines de semana en la cama plegable del estudio, escuchando búhos por la noche, con el rico olor a tierra entre las mantas. Sentí cada mirada como cuchillos clavándose en mi piel. Papá golpeó la mesa, la madera retumbando bajo su fuerza. Se levantó de un salto, rostro encendido, ojos fulminándome. «Vuelve a casa ahora», tronó, con voz de trueno. «Necesitamos hablar esto». Caden levantó una ceja, sonrisa fina y calculadora, la misma que veía tras cada victoria en el fútbol. «Tenemos que discutir esto. Barrett no puede quedarse con toda la herencia del abuelo solo para él». Su tono era ligero, pero afilado como navaja. Meera frunció el ceño, labios apretados, ojos chispeando, no de dolor, sino de furia. Tomó la mano de mamá y susurró algo. Mamá permaneció congelada, ojos ansiosos que me miraban un instante y luego bajaban al mantel, en silencio. Los parientes murmuraban, «¿Cómo pudo pasar esto?». El chico que se había ido hace 8 años. Percibí la envidia y la decepción ocultas tras sus máscaras de calma. El aire se espesaba,
como arcilla húmeda antes de cocerse. Tomé la carta, papel amarillento, la letra temblorosa del abuelo. Barret, eres el único que comprende el valor de las manos. Cuídalo, hazlo crecer y recuerda. No permitas que se convierta en una carga. Doblé la carta, la guardé en el bolsillo y no dije nada. Me levanté y salí. Barret, espera. Rugió papá detrás de mí. Pero no volteé. Bajé las escaleras crujientes del despacho del abogado, salí al sol cegador de Bosemán. La vieja pick-up esperaba, el motor ronroneando como invitándome a regresar a Livingston. Subí, arranqué y conduje sin mirar por el retrovisor. Esa misma tarde, un mensaje de mamá iluminó la pantalla de mi teléfono. ¿Vienes a cenar? Todos estamos aquí. Parientes también. Necesitamos hablar. Suspiré, dedo sobre el teclado. Sabía que no era una invitación por cariño. Era un llamado. Aún así, respondí. Estaré allí por el abuelo. Quería ver con mis propios ojos hasta qué punto la codicia podía disfrazarse de amor familiar. La vieja casa brillaba con luces como un festival. Autos llenaban la entrada. El BMW de papá, el Jeep de Caden, el Mini Cooper rosa de Meera y varios SUV de familiares lejanos. Caminé por el jardín de rosas que mamá cuidaba con meticulosidad. El aire estaba denso, cargado de tierra húmeda y flores. La puerta se abrió. Mamá me abrazó en el umbral. «Estás aquí». El perfume Chanel familiar, pero sus brazos rígidos, como abrazando a un extraño. Dentro, la sala rebosaba de gente. Parientes de Billings, Elena, Missoule. Tío Ted con su espeso bigote. Tía Margaret con gafas zafiro. Primos con esposas e hijos. Risas estruendosas, copas tintineando, aroma a carne asada y pan de ajo. La larga mesa trasladada a la sala, mantel blanco, velas titilando, centro de lirios blancos, como en el funeral, pero ahora para la unidad familiar. Me empujaron al asiento del extremo, como siempre. Papá en la cabecera, traje gris, corbata floja, rostro enrojecido por el vino. Mamá a su lado, vestido negro, rosario de perlas brillando. Caden a la izquierda, camisa blanca desabrochada al cuello. Meera con un ajustado vestido rojo, ya no de luto. Los parientes rodeaban la mesa, ojos evaluándome como aperitivo. La cena comenzó. Roast beef poco hecho, puré de papas mantecoso, ensalada de verduras orgánicas. Risas y charlas, recuerdos de antaño. ¿Recuerdan cuando Barret rompió el jarrón antiguo? Rugió tío Ted. Caden anotó el touchdown ganador, aplaudió tía Margaret. Luego se volvieron hacia mí. ¿Cómo va el estudio de cerámica en Livingston?, preguntaron. Respondí de forma cortante. Bien. Asintieron, pero sus ojos no dejaban de mirar la carta que sobresalía de mi bolsillo. Cada conversación giraba en torno a compartir, unidad y familia. Papá levantó su copa. La familia debe permanecer unida. Chocaron las copas. Caden añadió. Compartir alegrías y dificultades. Eso es verdadera familia. Meera, con los ojos brillando. ¿Somos una familia, no, Barret? Asentí, sorbiendo el vino tinto, amargo y ardiente, como el fingido afecto que se extendía por la sala. Lo entendí perfectamente. Esto no era familia. Era una cáscara para disfrazar la codicia. No preguntaron cómo había vivido los últimos 8 años, ni qué me enseñó el abuelo. Solo veían la carta, los $1.2 millones, las 15 acres, el estudio Riverside. Sus ojos brillaban, no por mí, sino por los números. Al acercarse el postre, sirvieron el tiramisú casero de mamá. Papá se puso de pie, copa temblorosa, voz cargada. Barret, debemos hablar seriamente. La sala quedó en silencio. Cubiertos inmóviles. Cada ojo sobre mí. No deberías quedarte con todo solo, dijo. El abuelo seguro no quiso esto. Es patrimonio familiar. Caden necesita una casa para formar familia,
me era la matrícula para estudiar en el extranjero. Hay que compartir. Me mantuve calmado. Dejé el tenedor y el cuchillo, limpié la boca con la servilleta. Quiero honrar los deseos del abuelo. Él lo dejó claro. Papá apretó la mandíbula, rojo de vino y rabia. Golpeó la mesa. ¿Deseos? El viejo estaba senil. ¿Crees que mereces más que el resto de nosotros? Caden arqueó una ceja, sonrisa desdeñosa. Sin mamá y papá, ¿dónde estaría Barret ahora? Se fue 8 años. Y ahora regresa a acapararlo todo. No seas egoísta, Meera, fingió llorar, lágrimas rodando. Pero vi claramente, sus ojos chispeaban de ira. Has cambiado, dijo Meera. Ya no eres el Barret de antes. ¿Cómo puedes ser tan insensible con tu familia? Los parientes murmuraban, olvidó sus raíces, traidor, repartirlo equitativamente sería justo. El desprecio y la envidia se filtraban en cada gesto. Me quedé allí, tomando todo, corazón latiendo, manos firmes. Sentí la hipocresía estrangular lentamente la sala, como arcilla mojada apretada demasiado fuerte. Papá golpeó de nuevo la mesa. Barret, haz lo correcto. Esto es propiedad familiar, no solo tuya. Insultos llovían, egoísta, ingrato, traidor. Mamá permanecía en silencio, ojos ansiosos que me miraban un instante y luego bajaban al rosario. Ninguna palabra en mi defensa, como siempre. Me levanté. Sin gritos, sin discusiones. Solo dije: cumpliré la promesa del abuelo. Y salí. Papá rugió detrás. Detente. Pero no volteé. Atravesé el largo pasillo, fotos familiares en las paredes. Sonrisas falsas, ojos distantes. Abrí la puerta, salí al patio. El viento frío soplaba, mezclando aroma a rosas y tierra volcánica. La cena terminó en pesado silencio. Subí a la camioneta, cerré la puerta y arranqué. Las luces de la casa vieja se reflejaban distorsionadas en el parabrisas, como sus rostros. Conduje alejándome de Bosemán, mente agitada, no por dolor, sino por compasión por el abuelo. Me había dejado una herencia, pero también una carga, la codicia disfrazada de amor. En el camino a Livingston, me detuve junto al río Gallatin. A la luz de la luna, agua corriendo, llevando agujas de pino secas. Saqué la carta, la leí de nuevo bajo el brillo plateado. No dejes que se convierta en una carga. Sonreí, lágrimas rodando. No permitiría que lo fuera. Lo transformaría en sanación, no para ellos, sino para almas olvidadas como la mía. Expandiría el estudio, enseñaría a niños pobres, construiría una comunidad. Ese era el verdadero deseo del abuelo. Regresé a Livingston al amanecer, con la niebla todavía sobre el Valle del Paraíso. El estudio Steel Hands me recibió con el aroma familiar de tierra húmeda, el Kill murmurando como viejo amigo. Abrí la puerta, encendí las luces de neón, hundí las manos en un bloque fresco de arcilla. Suave, frío, como un saludo del abuelo a la distancia. Moldeé un jarrón alto, cuello delgado y boca acampanada, el estilo que él siempre elogió. La rueda giraba constante, la arcilla deslizándose bajo mis dedos, alejando todo eco de Bosemán. Invertí todo mi tiempo en el estudio. Madrugadas, café negro en mi taza craquelada, respirando la brisa de las montañas Absaroka. Amplié las clases gratuitas, no solo los sábados, sino los miércoles también. Trabajadores desempleados de la antigua fábrica de papel, adolescentes con problemas del campamento de reforma cerca de Helena, niños nativos de la reserva Crow. Llegaban con mochilas desgastadas, manos temblorosas, ojos llenos de dudas. Les enseñé a moldear la arcilla, a vender sus piezas. Prometí solo esto, sus manos contarán su propia historia. Había un chico llamado Eli, 14 años, hijo de madre alcohólica, atrapado robando. Sus manos temblaban al tocar la arcilla. No puedo, susurró. Puse mi mano sobre su hombro. La arcilla no juzga. Sé paciente. 3 meses después,
Eli creó un cuenco con montañas brille en esmalte verde oliva. Lo vendió en la feria por $40, ojos brillando. Compré zapatos nuevos para mi hermanita. Sonreí, lágrimas en los ojos. Ahí comprendí que el legado del abuelo no era solo el estudio, eran manos sanadas. Una tarde de agosto, en la feria de arte local, la luz dorada bañaba la plaza de Livingston. Llevé 10 jarrones craquelados, 5 juegos de tazas grabadas con patrones del río Yellowstone. Puesto pequeño, mesa de pino, luces LED cálidas. La multitud zumbaba. Reía. Limpiaba un jarrón cuando una voz suave detrás dijo: «Este es hermoso. ¿El craquelado es natural o intencional?» Me volteé. Una mujer de cabello castaño recogido en coleta baja, ojos verdes, vestido de lino blanco, pulsera de plata hecha a mano. Intencional, sonreí. A veces la arcilla necesita grietas para respirar. Rió, arrugando los ojos. Soy June, profesora de arte en Missoule. Busco colaborador para un proyecto escolar. Hablamos hasta que cerró la feria. June me contó de sus estudiantes, niños refugiados de Siria, Ucrania, chicos que habían visto caer bombas. Necesitaban algo que sostener, crear, para creer que aún controlaban algo. Asentí. La arcilla es la mejor terapia. Intercambiamos números y prometimos reunirnos de nuevo. Desde ahí colaboramos. June traía a los estudiantes al estudio los fines de semana. Yo enseñaba a moldear, ella a pintar patrones. Diseñamos juegos escolares de cerámica, tazones para almuerzo, jarras de agua, tazas vendidas para recaudar fondos. Con el tiempo, cafés post-trabajo, atardeceres en el Yellowstone, noches junto al kiln compartiendo historias. Le conté a June sobre el abuelo Boseman, sobre esos años olvidados. June habló de su padre, un escultor de madera que murió joven, y de su madre, profesora de piano en Missoule. No hubo confesiones de amor, simplemente sucedió. Tomándonos de la mano mientras cruzábamos la calle, un ligero beso cuando June dejó caer un jarrón. Buena suerte, se rió. El amor llegó suavemente, como el esmalte que fluye uniforme sobre una pieza de cerámica. Mientras tanto, el estudio de Boseman se recuperaba. Los informes mensuales mostraban ingresos en aumento del 30%. Los turistas del Yellowstone compraban jarrones con craquelado. Los periódicos locales elogiaban el Red Pottery Studio como un ejemplo de artesanía tradicional de Montana. Papá enviaba fotos junto al nuevo horno. Cabello plateado, pero espalda recta. Caden lanzando jarrones altos, me era organizando pequeñas exhibiciones. No decían hermano, pero sus voces se sentían cálidas. Gracias, Barrett. Al año siguiente, la Asociación de Artesanos de Montana entregó el premio Creador contribuyendo a la comunidad en el Teatro Ellen de Boseman. Llevaba mi traje negro, ahora mejor ajustado, y me puse en el centro del escenario bajo las luces brillantes. El maestro de ceremonias anunció: Barrett Reed, las manos tranquilas, aplausos atronadores. Tomé el micrófono, corazón acelerado, voz firme. No hablo de mí. Hablo del abuelo Tucker Reed, quien me enseñó que las manos capaces de crear belleza nunca son inútiles. Me enseñó paciencia, a escuchar la arcilla, que la belleza comienza con la bondad. Su legado no es dinero, son manos sanadas, las de Tommy, Sarah, Eli y cientos más. Gracias, abuelo. Gracias a todos. Me incliné. El aplauso se prolongó. June estaba en primera fila, con los ojos brillantes. Después lanzamos manos de esperanza. June dejó la enseñanza en Missoule y se mudó a Livingston. Alquilamos un viejo almacén junto al río, pusimos pisos de pino e instalamos 10 ruedas de alfarería. Enseñamos a huérfanos del orfanato de Helena, jóvenes perdidos de centros de rehabilitación y veteranos con PTSD. Modelaban arcilla, lloraban, reían, recuperaban la fe. Un niño llamado Amir, de 12 años, refugiado sirio, hizo su primer cuenco grabando su antigua casa de Alepo. Lo vendió por $50 y compró libros para su hermana.
Quiero ser artista, dijo. Lo abracé, lágrimas rodando. La prensa escribió, Barret Reed, el artesano que transforma el dolor en legado. La comunidad me llamó el narrador en arcilla. No me importaban los títulos, me enorgullecía preservar el legado espiritual del abuelo, bondad, perseverancia y la creencia de que la belleza empieza con las manos. Esa noche del premio, la familia Boseman veía por televisión. Papá, inmóvil frente al viejo televisor, vaso de whisky temblando. Mamá se emocionó cuando mencioné al abuelo y su rosario. Caden inclinó la cabeza, Meera susurró. Lo hizo. No llamaron, pero sabía que habían cambiado. June y yo regresamos a nuestra pequeña casa de madera junto al río, con grandes ventanales y chimenea cálida. Nos sentamos junto al horno, tomando té en la taza de Amir, escuchando el río. June tomó mi mano. Eres el mejor narrador que conozco. Sonreí y besé suavemente su cabello. La arcilla puede romperse, pero siempre puede remodelarse. Así también la vida. Había transformado la mía, del dolor al legado, del amor perdido al amor encontrado. Y ahora lo tenía todo. Los años pasaron como el Yellowstone en verano, suaves, llenos de vida. El estudio Estiland se convirtió en un pequeño complejo, 3 almacenes de pino conectados, techos inclinados cubiertos de musgo y un jardín trasero de senderos de piedra hasta la orilla del río. Las clases gratuitas de Manos de Esperanza recibían a cientos de niños cada año, huérfanos, veteranos, los antes perdidos, todos regresando a la arcilla como si regresaran a sí mismos. June y yo compartíamos la enseñanza. Ella dibujaba patrones, yo enseñaba forma, riendo juntos cuando se rompían los jarrones, aplaudiendo cuando el esmalte fluía perfecto. Una tarde de junio, con el sol dorado reflejando en el río, nos casamos. Sin iglesia, sin vestido largo, sin banquete de 5 platos, solo una pequeña ceremonia en la orilla del Yellowstone, bajo sauces llorones, con el viento llevando el aroma del pasto seco y el agua fresca. Yo llevaba una camisa de lino blanca, June, un vestido de algodón azul pálido con flores silvestres, cabello recogido con un cordón de cuero. Amigos cercanos formaron un círculo. Tommy, ahora gerente del estudio, Sara, con la panadería al lado, Luis, Amir tocando una melodía folclórica siria en guitarra. Exalumnos trajeron jarrones hechos a mano como regalo de bodas. La amiga de June ofició brevemente. Mantengan el fuego como el esmalte. Mantengan el amor como la arcilla. Intercambiamos anillos, 2 bandas de cerámica craquelada que fabriqué con arcilla del río, con nuestros nombres grabados. June rió entre lágrimas. Te amo, narrador de arcilla. La besé entre aplausos y el suave murmullo del río. Un año después, un Reed llegó una fría mañana de diciembre, con ligeras nevadas. Pesaba 3.2 kilos, ojos verdes como su madre, rizos castaños como los míos. June dio a luz en el hospital de Livingston. Sostuve su mano durante 12 horas de parto, susurrando. Aguanta. La arcilla te espera. El primer llanto de Amin resonó como un horno recién encendido. Lo llevamos a casa, cuna de pino junto al hogar, colgando un pequeño jarrón tallado con las absurocas, regalo del estudio Boseman. Cada noche, cuando Amin tenía 2 años, lo llevaba al horno, dejaba que se apoyara en mi pecho, manos diminutas tocando arcilla tibia. Le contaba historias. Hace mucho, había un abuelo bondadoso que enseñó a tu papá a convertir tierra inútil en jarrones, tazas y un mundo entero hermoso. Las manos temblorosas todavía pueden crear belleza si el corazón permanece gentil. Amin reía, manos manchadas de arcilla, moldeando una bola irregular. Abuelo. Besé su frente, lágrimas cayendo. El legado del abuelo vivía, no en dinero, sino en cada giro de la rueda, en cada calor del horno, en cada sonrisa de un niño. La familia Boseman mantenía contacto ocasional, breve pero suficiente. Papá enviaba correos cortos, estudio con ganancia de 15.000 este mes. Gracias. Caden hacía videollamadas. Amin se parece a ti de niño. Enséñale a amasar. Meera enviaba tarjetas de cumpleaños hechas a mano,
Mamá, galletas de nuez con notas escritas a mano. Estoy orgullosa de ti. Nadie mencionaba el pasado, insultos, ataques, mensajes suplicando. Todos habían madurado lo suficiente para entender que el dolor es solo parte del camino de sanación. La relación ahora estaba basada en respeto, gratitud y paz. Como el esmalte fluyendo uniforme sobre un jarrón, silencioso pero duradero. Ocasionalmente me invitaban a hablar en paneles de artesanía en Billings, talleres de vida en Missoula, graduaciones en la Escuela de Arte de Boulder. Camisa de lino, frente al micrófono, voz firme. Maduramos cuando convertimos las heridas en lecciones, en lugar de usar las heridas para dañar a otros. Fui olvidado, corrí, fui humillado. Pero la arcilla me enseñó, romperse no es el fin. Con paciencia y bondad, puedes remodelar más hermoso que antes. El público aplaudía, yo contaba historias del abuelo, de Amin moldeando su primer jarrón para comprar libros a su hermana. Ese era mi mensaje, no todo abandono es pérdida, a veces es la oportunidad de encontrarte. El perdón no siempre necesita palabras, pero siempre debe practicarse primero contigo mismo. La verdadera gloria no está en el dinero o la fama, sino en vivir conforme a tus convicciones. Una tarde dorada de otoño, Amin, de 5 años, lo llevé al estudio. Llevaba un delantal pequeño, manos cubiertas de arcilla, sentado en la rueda. «Papá, estoy haciendo una casa», gritó, lanzando 4 paredes torcidas, un techo inclinado, una chimenea tambaleante. Reí, me senté a su lado, poniendo mi mano sobre la suya. «Enciéndela». Colocamos la pieza en el horno juntos, observando las llamas rojas. Amin se apoyó en mí, ojos brillantes. «¿Le gustará al abuelo, papá?» Besé su frente. El abuelo está sonriendo ahora, viendo a su nieto moldear arcilla junto al horno, pensé. Cada giro de la rueda de cerámica es como la vida, comienza con paciencia y termina con la luz de la compasión. La arcilla puede romperse, pero siempre puede remodelarse. Yo había transformado el dolor en legado, el abandono en libertad, la soledad en familia. Y ahora, junto a June, junto a Amin, junto al cálido horno, sabía que lo tenía todo.